Hola, mi nombre es Anabel Margarita Pérez Orozco y voy a hablar sobre los temas expuestos en nuestra materia de la doctrina de la Biblia. En primero vamos a ver la teología bíblica. La teología bíblica busca entender cómo cada autor bíblico revela aspectos del carácter y el plan de Dios. Juan 5:39. Mientras que la doctrina bíblica es el conjunto de enseñanzas sobre temas específicos, digamos como Dios, como salvación, como perdón. Romanos 3:23 nos dice sobre el pecado y Juan 3:16 nos habla de la salvación. La doctrina bíblica nos enseña qué creer y la teología bíblica nos muestra cómo entender esas verdades. Ambas nos permiten conocer a Dios y vivir una fe sólida. Ahora vamos a ver la sana doctrina y la intuición religiosa. La sana doctrina es la enseñanza fiel y sólida que proviene de la palabra de Dios. Nos ayuda a evitar errores y a permanecer en la verdad. Segunda de Timoteo 1:13 nos dice que retengamos la norma de las sanas palabras que has oído de mí, nos enseña el apóstol. Tito 1:9 dice que hablemos de retener la palabra fiel. En cambio, la intuición religiosa es la conexión espiritual que nos lleva a sentir la presencia de Dios. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ambas son esenciales para que caminemos equilibradamente en la fe cristiana. Hechos 17:11 dice que los bereanos examinaban las escrituras. Vivamos en armonía para caminar con Dios. Vamos a ver la autoridad e inspiración bíblica. La Biblia es la palabra de Dios, es viva, es eficaz, es con autoridad para nuestras vidas. Por lo tanto, cuando decimos que es inspirada, afirmamos que su origen es divino y que los diferentes autores para comunicar su voluntad inefable usó Dios a todos estos hombres. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Significa que cada palabra está allí con un propósito de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 dice: hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Como la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, ningún otro libro, tradición o enseñanza tiene el mismo peso. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Reconocer la autoridad de la Biblia es obedecerla. La autoridad de la Biblia es obedecerla para que transforme nuestra mente y corazón. Y la inspiración nos asegura que al leerla, Dios nos habla. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, ahora vamos a ver cómo la Biblia es inerrante e infalible. La inerrancia significa que la Biblia está completamente libre de errores. Proverbios 35 dice: probad es toda la palabra de Dios. Si Dios es perfecto, su palabra también lo es, y eso nos da confianza. Juan 17:17 dice: tu palabra es verdad. La infalibilidad va más allá. No solo afirma que la Biblia es verdadera, sino que es incapaz de fallar. Si la Biblia no tiene errores ni puede fallar, entonces podemos depender completamente de ella. Segunda de Pedro 1:21 dice: sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La inerrancia y la infalibilidad de la Biblia no son simples doctrinas, son la base de nuestra confianza en la palabra de Dios. Bien, ahora vamos a ver el canon y los grandes temas de la Biblia. La Biblia es una colección de libros escritos por diferentes autores a lo largo de 1500 años. Vamos a ver sus secciones. El Antiguo Testamento
Son 39 libros que incluyen la ley o el Pentateuco, los libros históricos, los poéticos y los proféticos, que hablan de la creación, de la relación de Dios con su pueblo Israel y de las promesas del Mesías. El Nuevo Testamento incluye 27 libros que son los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, la Carta de los Apóstoles y el Apocalipsis. Juntos revelan el cumplimiento de esas promesas de Dios en Cristo. El canon es reconocido como inspirado por Dios tras un cuidadoso proceso. Confirma su autenticidad, coherencia y autoridad divina. Segunda de Pedro 1:21 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por el acto de voluntad humana. Los grandes temas de la Biblia incluyen la creación, la caída del hombre, la redención a través de Cristo, apuntando al plan de Dios para salvar y reconciliar al mundo. Romanos 3:23-24, por cuanto todos pecaron, todos son justificados gratuitamente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra viva de Dios nos invita a conocerle, a amarle y a vivir bajo su verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119:105. Muchas gracias.